Bienvenidos de nuevo a esta miniserie de los X-Men. Soy el historiador y en este episodio las cosas empiezan a poner un poco turbias. Así que sin tanta intro, vamos de una vez a la historia. Si tal vez recuerden en algunos videos anteriores, yo les he mencionado un evento que se llama el Día M. Así que vamos a arrancar con este evento, que es un evento importante entre la historia de los X-Men. La Bruja Escarlata, uno de los mutantes más poderosos del mundo, sufrió una crisis durante la cual destrozó a su equipo, los Vengadores. Más tarde, mientras la Patrulla X discutía el destino de la Bruja Escarlata, su hermano Quicksilver la alentó a usar sus poderes para rehacer el mundo. A una orden suya, miles de personas se convirtieron en mutantes, y su supuesto padre, Magneto, rige el planeta como líder de la dinastía M. Para evitar que otros observaran con demasiado detalle su nueva realidad, les concedió todo lo que pudieran desear, como honor, dinero, amor, poder, etc. Cuando Wanda se dio cuenta de lo que había hecho, devolvió toda la normalidad, con algunos cambios, eso sí, como por ejemplo que el 90% de los mutantes perdieron sus poderes, incluidos Magneto y el Profesor X y hasta ella misma. Con la población mutante diezmada, el gobierno de Estados Unidos estimó que quedaban 198 mutantes con sus poderes. La Oficina Nacional de Emergencia, al mando de Valerie Cooper, actuó para reunirlos en la mansión Xavier y mantenerlos allí, custodiados por centinelas. Esto duró hasta Civil War, durante la cual la Patrulla X permaneció neutral, y a medida que la guerra avanzaba, se levantaron las restricciones impuestas a los mutantes que ocupaban la Mansión X, manteniéndose los centinelas para proteger a los residentes de ataques exteriores. Los mutantes habían sido despojados de su poder, pero este no podía ser destruido porque muchos de los poderes se reunieron en un ser conocido como Collective, que poseyó al mutante Michael Pointer, el Guardián, y lo usó para dejar un rastro de destrucción a lo largo de Norteamérica. Luego, Collective viajó a Genosha para conversar con Magneto, antes de perderse en el espacio. Cuando dejaba el planeta, rozó a su paso con Krakoa, el mutante del tamaño de una isla que casi mata a la Patrulla X original, y despertó al perdido Gabriel Summers, conocido como Vulcano. Este volvió a la Tierra y después de matar a Banshee, reveló que había formado parte del grupo de jóvenes mutantes enviados a Krakoa para salvar a la Patrulla X original. Cuando aparentemente todos murieron, el Profesor X borró todos los recuerdos de su existencia, y al saber esto, Cíclope declaró al profesor que ya no sería bienvenido en la Patrulla X. Intentando enmendar sus errores, Xavier dirigió al espacio a un grupo de hombres X como Darwin, Havoc, Nightcrawler, Polaris, Rachel Summers y Warpath para detener a Vulcano. Aunque no lograron que matara a su padre, Corsario, rescataron a Lilandra con la ayuda de los Starjammers o saqueadores estelares. Cuando Xavier recuperó sus poderes, volvió a la Tierra con la mitad del equipo y dejó el resto como nuevos saqueadores para resistir a Vulcano, convirtiendo en nuevo regente del Imperio Shi'ar. Los demás hombres X, bajo el mando de Cíclope, viajaron al planeta Breakworld, cuyo líder se preparaba para lanzar contra la Tierra un misil capaz de destruir el planeta por completo. Kitty Pryde entró en fase dentro del misil para intentar desactivarlo, pero descubrió que en realidad era un proyectil sólido, y usando todo su poder logró que atravesara la Tierra en fase, pero ella permaneció atrapada en su interior y se le dio por muerta. Cuando Hulk regresó a la Tierra para cumplir su venganza contra los Illuminati, acudió a la Mansión X para enfrentarse a Xavier, y tras una batalla campal, Hulk supo que los horribles sucesos acaecidos a los mutantes en su ausencia y decidió que ya había sufrido bastante. Todo parecía indicar que no se sumarían más mutantes a los 198 que quedaban en el planeta, pero usando a Cerebra, la máquina detectora de mutantes, el Profesor X detectó un nuevo mutante asombrosamente poderoso en Copperstone, Alaska,
y Cíclope lideró un grupo de hombres X para investigar. La milicia antimutantes, los Purificadores y el nuevo grupo de merodeadores de Mr. Siniestro lucharon contra ellos. Los Purificadores, sabiendo que buscaban a un joven mutante, masacraron a los niños de la ciudad, incluidos los recién nacidos. Esto alertó a la Patrulla X junto con X-Factor y los jóvenes X-Men de que el primer mutante nacido desde el día M manifestaba sus poderes desde el nacimiento. Más tarde supieron que Cable había estado allí antes y se había llevado a la bebé para protegerla, mientras el Depredador X, monstruo creado por los Purificadores para destruir el anticristo mutante, detectó el olor de la niña y empezó a matar mutantes para saciar su hambre al tiempo que la perseguía. Mientras muchos hombres X estaban afuera rastreando a la recién nacida, los nanosentinelas infectaban a los pilotos humanos de los centinelas asignados a proteger la Mansión X, y estos casi que la destruyen. Como respuesta, Cíclope creó una nueva X-Force como equipo de operaciones encubiertas. Y bueno, como pudieron ver, los caos de nuestra querida Wanda no se detienen, siempre traen sus consecuencias catastróficas a nivel global. Su poder es inimaginable definitivamente y esta historia no queda aquí. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en el tercer episodio de esta miniserie. Nos vemos.